Buenas noches a todos los participantes a este taller, a esta nueva iniciativa de Toastmasters Colombia para Toastmasters Colombia. De igual forma, me presento para quienes no me conocen. Yo, Alexander Rubio, hago parte del Club Excelencia y hoy tengo el gran placer de presentar, puedo considerar ya un tiempo, un amigo, una persona que me dio un espacio muy interesante en nuestro club y que hemos venido trabajando de la mano. Y hoy para mí es un placer presentar a Sergio, Sergio Maecha, nuestro presidente del Club de Excelencia, donde quiere darles una información maravillosa sobre cómo contar historias, cómo hacer de tus discursos una herramienta mucho más fuerte mediante este mecanismo o este método de contar historias. Así que les pido por favor que silenciemos nuestros micrófonos y en caso de preguntas las puedan hacer vía el chat. Yo voy a estar pendiente. Tengo que retirarme tipo 8 de la noche, 8:15, pero estaré muy pendiente para que puedan resolver todas sus inquietudes sobre este tema. Y pues quiero que por favor nos dispongamos con la mejor energía y recibamos con nuestro símbolo de aplauso o tipo jazz a Sergio Maecha. Muchas gracias a todos. Voy a tratar de... ¿Están viendo mi pantalla, sí? A ver, yo quiero verlos a todos. Voy a poner en un lado las fotos y en otro lado la presentación. ¿Sí ven las fotos y sí ven la presentación, sí? Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los que se reunieron por este objetivo que es contar historias. Yo este taller es la tercera vez que lo dicto desde que estoy en Toastmasters. Lo dicté este año y aquellas personas que asistieron al primero se van a dar cuenta que tiene información del primero, del segundo y tiene mucha nueva información para todos ustedes. Entonces aquellos que vieron la primera parte no se van a desilusionar, no es repetido, hay cosas nuevas, hay nuevas historias, hay nuevas. ¿Y cómo empezó todo esto? Yo me uní en Toastmaster en el 2017, ahí estaba yo dando mi rompehielos. De hecho, lo di 2 veces porque me inscribí en el club de inglés y después en el de español. Y en ambos empecé. Después de eso, conocí un discurso que se llama el de contar historias, que da Toastmaster, y me encantó este tema de contar historias. Y empecé a aplicarlos y lo apliqué en el concurso de 2019, el que realizó Destino Excelencia, donde éramos 16 participantes y tuve la fortuna de ganar ese concurso. Ganamos 3 personas y esos 3 pasamos al concurso internacional. En el concurso internacional éramos aproximadamente 23 y quedé en el top 8 de ese concurso. Por no decir que perdí, digamos que quedé en el top 8. Pero todo esto que les voy a contar son las historias, la manera que armé las historias que conté en esos eventos. Algunos de acá pudieron apreciarlas y se van a dar cuenta de, les voy a contar los detalles de cómo las estructuré. Entonces empecemos. ¿Y qué quiero lograr con esto? Todos los que están acá, quiero lograr 3 cosas. Que en el concurso del 25 de julio que vamos a hacer online tenga un nivel muy alto. Y todos los presidentes de Toastmasters estamos haciendo eso. Generar más valor a todos los socios, generar nuevas herramientas que el grupo de Pathways, el programa educativo Pathways se puede quedar corto. Queremos generar muchas herramientas y una de esas es este taller de contar historias. Porque mi segunda gran meta es que en el 2021 el ganador del encuentro latinoamericano de oradores vuelva a ser colombiano y en el 2022 el ganador de Toastmaster Internacional sea colombiano. Y para lograr eso hay que capacitarnos mucho, entrenarnos mucho y hacer cosas como esta. Y todo buen orador empieza siempre con el final en mente. Todo buen contador de historias empieza con el final en mente. De hecho, primero está el final y después se piensa el título, después se piensa los personajes, después se piensa la introducción y después se piensa cómo quiere ser presentado. Porque siempre queremos que desde el inicio entender qué es lo que queremos que las personas piensen, sientan y hagan. Si ustedes tienen desde el inicio eso, van a tener a su audiencia en la mano. Y es que vamos a empezar ya, porque esta es una gran historia. Este taller es una gran historia y tiene 2 finales. Y ustedes me tienen que ayudar a recordar estos 2 finales, porque cuando creen que se va a terminar este taller, no se ha terminado. De hecho, van a salir los créditos, pero ustedes van a decir, oiga, faltó algo. Y en ese momento ustedes me tienen que acordar que faltó algo. Yo no se los voy a decir, ustedes me lo tienen que recordar.
porque esa es la única manera que los voy a tener enganchados. Porque yo no soy Netflix, pero mi idea es tenerlos durante 1 hora enganchados. Y vamos a descubrir cómo Netflix y todas estas películas que tiene Netflix las construye. La forma más fácil de explicar este taller es a través de películas. Lo intenté alguna vez con libros, pero los libros no los leemos todos. En cambio, las películas sí es más fácil que las entendamos. Y una buena historia es como una obra de teatro. Una obra de teatro se define si es buena si las personas salen hablando de sí mismas, pero no salen hablando del escenario, del vestuario, de la música. ¿Por qué? Y se los explico. Si el objetivo de una obra de teatro es vender una historia, y si las personas después de la obra de teatro salen hablando de la escenografía, de la música, pero no de la historia, no salen hablando de sí mismos, quiere decir que no dejaste un mensaje. Porque cuando salen hablando de sí mismos, las personas se identifican con la historia y empiezan a recordar cosas de sí mismos. Y en ese momento tú sabes que hiciste un buen trabajo. Por eso Facebook valora mucho más los shares que los likes, porque cualquier persona da un like por ser amable, por no ser grosero, porque le gustó, pero compartir algo significa algo mucho más, porque tú quieres que esa persona sienta lo mismo que tú sentiste, que piense lo mismo que estás pensando, que actúe de la forma que ellos quieren que actúe. Y con eso, de hecho, ¿están Qué preparados pena. para empezar? Dime. Como nosotros no vemos las fotos a la derecha, si quieres ampliar la presentación del todo, porque ya por aquí estaban diciendo que lo vemos, se ve muy Muy pequeño. chiquito. Ah, bueno, yo Si quería lo verlo. puedes poner pantalla completa y ves 4 caras arriba. Perfecto, mejor. Espérame un segundo. Aquí se complicó todo. Listo, ya. Listo. ¿Ustedes ven las caras? No. Vemos arriba igual se ve una línea con las caras. Perfecto, listo. Voy a dejar aquí y con eso les veo las caras a algunos. Bueno, preparados. Con esta introducción, esta breve introducción, vamos a empezar. ¿Preparados? Pero papi, trata de que sea 1 hora porque es que entonces uno se queda esperando. ¿Sí? ¿Con quién hablamos por allá? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Preparados, y aquí es muy importante porque el éxito de este taller, como es online, es que compartamos las cosas por chat. Yo no los voy a poder leer, pero yo me va a ayudar, va a estar muy pendiente de que compartamos las preguntas que yo les vaya a hacer, las compartamos por el chat. O si tienen la oportunidad de abrir el micrófono, estoy abierto a escucharlos. Entonces, la primera pregunta de este taller se llama, ¿de qué posición quedas? ¿De qué posición quedas? Quiero que estén muy atentos a lo que les voy a preguntar. Quiero que se imaginen que están en una maratón. Me pasé. Están en una carrera muy cerca de llegar a la meta y sobrepasas al segundo corredor. ¿De qué posición quedas? Otra vez. Estamos en una maratón y vamos a pasar al segundo corredor. Si lo pasamos, ¿de qué posición quedamos en la meta? Escriban por el chat y yo me va a ayudar al final de la noche a recopilar todas esas respuestas, a ver quién contestó correctamente. Por favor, escriban en el chat en este momento. Vamos a dar 1 minuto. Aileen me va a ayudar a contabilizar ese minuto. ¿De qué posición quedas? Voy a abrir el chat un momento para ver de segundo. Ok, voy a tener la respuesta ahí para el final. Listo, creo que ya pasó el minuto. Bueno, recuerden, esto lo voy a dar al final del discurso, la respuesta a esta pregunta. Listo, ya pasó el minuto. Perfecto. Y todo esto empezó en mi vida cuando yo escuché el discurso de Steve Jobs en el 2005, donde hablaba de conectar puntos, porque conectar historias es conectar personas. Cuando yo vi a este hombre hablando, yo dije, algún día quiero contar una historia tan profunda como la que él contó. Él cuenta una historia que se llama El viaje del héroe, que más adelante vamos a ver cómo se desenvuelve, y tiene unos recursos muy interesantes para analizar. Y siempre empiezo con esto, que son los 6 clichés de un contador de historias, porque existen los buenos contadores de historia y aquellos que creen que son buenos contadores, pero no lo son. El primero es el tipo Lost. Lost fue una serie que me encantó demasiado. Abrió muchos caminos, muchas historias, pero al final no cerró ninguno y los que cerró los dejó mal terminados y la historia y el final no tenían nada que ver con el principio. Entonces no seamos ese tipo de contador de historia, no queremos confundir a la audiencia. El segundo es el tipo spoilers.
Tiene una historia tan buena, pero la arruina al principio contando el desenlace, el final de la historia. Y aquí les traigo esta foto que me gustó mucho cuando la vi. Esta película se llama Marley y yo, y alguien en la parada del bus, en esa publicidad, escribió que el perro moría. Se le arruinó la película a todo el mundo. No queremos ser ese tipo de contador de historias. El tercero es el matemático, es aquel que sabe tanto de ese tema, pero le hace una forma tan aburrida que nadie lo entiende. No queremos tampoco ser ese tipo de contador de historias. El cuarto es el encantador de celulares. Es aquella persona que tiene una habilidad impresionante de aburrir a la gente y la gente empieza a sacar sus celulares cuando lo empiezan a escuchar. No queremos que nos pase eso tampoco. El quinto es el tipo Pasión de Cristo. Cuando las personas fueron a ver la Pasión de Cristo, saben en qué terminó la película. Ya sabían en qué iba a terminar, que Jesús. No queremos ser ese tipo de contador de historias, que el final es tan obvio que la gente pues no nos espere a escuchar el final. Y el último, el que yo llamo el tipo cambio climático, y es todos estos clichés que usamos para hacer discursos. Hablamos del reciclaje, pero hablamos de las 3 canecas de siempre. Hablamos del cambio climático con la capa de ozono. Hablamos de la globalización con lo siempre que decimos de la globalización. Tenemos que quitar este cliché y cuando tratemos estos temas que son tan comunes, buscar eso que los hace únicos para diferenciarnos entre toda la propuesta de este tipo de historias. Y es que para empezar, yo les voy a decir, les tengo un chisme, porque el chisme es la primera clase de historia que existe en la antigüedad. De hecho, hay estudios que dicen que los aborígenes, cuando empezaron a hablar, estaban apuntando cosas, porque querían contarle algo a las demás personas. Y ese es el tipo de historias. Las historias más reconocidas es el horóscopo, una historia sencilla que engancha y te deja un mensaje y una acción. La Biblia es la historia más reconocida a nivel mundial, tiene metáforas y analogías que aún persisten después de que se escribió después de tantos años. Los mitos y leyendas que trataban de enseñarle a los niños y los cuentos infantiles que se enseñaban sobrevivencia de los abuelos y los padres a sus hijos. Esas son las primeras clases de historias, de relatos. Y es que las historias son tan poderosas que nos enseñan mentiras como verdades. Quiero que alguien abra el micrófono y me diga quién es él. Lo que se les ocurra, lo primero que vengan a la cabeza. El Rey León. El Rey León. El Otra rey de cosa. el rey de la selva. Eso era lo que quería escuchar. De hecho, él no es el rey de la selva. ¿Dónde viven los leones? En la sabana africana. Pero Disney nos vendió la idea que el león vivía con Timón y Pumba en una selva y todo el mundo empezó a decir que él es el rey de la selva. De hecho, él debería ser el rey de la sabana. Para que lo tengan en cuenta, las historias son tan poderosas que nos pueden enseñar mentiras como verdades. Y es que si hablamos de contar historias, también tenemos que contar qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos una buena historia y cuando escuchamos una mala historia. Lo que queremos es que haya una combinación muy buena de las siguientes hormonas, lo que yo llamo el cóctel de los ángeles versus el cóctel del diablo. El equilibrio de las siguientes hormonas hace que tú escuches una muy buena historia. Entonces la primera es la dopamina. La dopamina está relacionada con la felicidad, la motivación, la concentración y la memoria. La segunda es la oxitocina. Cuando hay buena oxitocina, de hecho se considera la hormona de la madre y el hijo, porque genera empatía. Y el cortisol, que es la tensión. Pero cuando hay un desequilibrio en alguna de estas hormonas, cuando hay exceso de dopamina, es difícil retener información. Cuando hay exceso de oxitocina, hay cambios de humor y no sientes conexión con esas personas. Y cuando el cortisol está elevado, el estrés se aumenta. Entonces, ¿qué queremos? Que nuestro público tenga el cóctel de los ángeles y no el cóctel del diablo. ¿Y cómo se logra eso? Con empatía. Porque la empatía es tan fuerte que si tú sientes algo, una amistad o una relación con otra persona y la otra persona bosteza, existen algo que se llama las neuronas espejo. Con esas neuronas lo que hace es reflejar lo que estás sintiendo. Si una persona es aburrida, tú vas a sentir aburrimiento. Si una persona es muy feliz, lo más probable es que te contagien la sonrisa. Entonces, ¿qué queremos? Contagiar a las personas y a nuestra audiencia con el cóctel de los ángeles. Y aquí vienen mis historias. ¿Qué sería un taller de contar historias sin historias? ¿Están preparados? Voy a tomar un poco de agua para empezar. Porque les voy a contar 3 historias. Y esas 3 historias pasan en diferentes lados. La primera historia pasa en Estados Unidos, en Rhode Island, en un hogar geriátrico. Y aquí hay 2 personajes. El primero es Oscar, el gato.
Oscar fue un gato que adoptaron en este hogar geriátrico los médicos. Era muy pequeño, tan grande como una pelota de béisbol, tenía la piel grisácea y estaba un poco desnutrido, su piel se le pegaba a los huesos. Oscar creció con el tiempo y se volvió la mascota preferida de todos los abuelitos. Pero Oscar también se volvió una parte fundamental de los médicos. ¿Por qué? Porque este gato aprendió a predecir la muerte. Así como lo escuchan, el gato podía predecir la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Algunos dicen que el gato aprendió a oler ese olorcillo, ese almizcle que expulsan las personas antes de morir. ¿Y cómo operaba Oscar el gato? Resulta que entraba por la noche a la habitación de los abuelitos y se posaba en los pies de la cama de ese abuelito. Y al día siguiente ese abuelito amanecía muerto. Y esto lo hizo aproximadamente 50 veces. Hay 50 casos comprobados que Oscar el gato hizo esto. Y los médicos, en lugar de encontrarlo un poco terrible o para asustarse, lo aprovecharon y lo usaron a su favor. Y cada vez que el gato entraba a una habitación de un abuelito, sabía que tenían que llamar a sus familiares porque quedaba poco tiempo. Y esto lo usaron a favor. Y en este lugar también había otro personaje, Nona. Nona es de esas abuelas que te dan ganas de abrazar. Tiene los cachetes rojos, el pelo crespo, era italiana y Nona llevaba ya un buen tiempo en el lugar geriátrico. Nona se puede decir que es de esas personas que quieren a todo el mundo y todas la quieren a ella. Es de esas italianas que se metía a la cocina y le encantaba cocinar para el resto de sus compañeros. Y el resto del equipo médico tenían que sacarlas porque no podían dejarla en la cocina. Nona le encantaba a todo el mundo, pero había una persona o un animal que no le gustaba. No le gustaba a Oscar, porque ella sabía que representaba a Oscar. Oscar representaba la muerte. Ella no quería morirse antes de ver a su hijo. Resulta que Nona entró al hogar geriátrico unos años antes, cuando su esposo murió y su hijo estaba en la universidad. Nona entró a ese hogar geriátrico. Y durante un tiempo estuvo ahí en el hogar geriátrico. Y lo que más le gustaba hacer ahí eran los sábados, porque los sábados eran los días de visita. Los días de visita cuando llegaba su hijo, cuando era permitido verla. Nona arrastraba una silla y se sentaba al frente de la puerta a esperar a su hijo. Lo hacía sábado tras sábado. Pero los hijos a veces somos desagradecidos y su hijo nunca la visitó en el tiempo que estuvo en el hogar geriátrico. Nona, como buena madre, se limpiaba las lágrimas y subía otra vez a su habitación y decía, mi hijo no me pudo visitar porque él estaba un poco ocupado en su universidad. Por la tarde llegaba el médico a tomarle los signos vitales y Nona se hizo muy amiga de este médico, se llamaba Marco. Y cada vez que le tomaba los signos vitales, Nona le contaba todas las aventuras de su esposo y de su hijo que estaba en la universidad. Y era tantas veces que se las contaba que Marco ya se las sabía todas. Nona, después de un tiempo, empezó a recaer. Su salud se empezó a sentir mal. Y una noche, cuando estaba dormida, vio como la puerta se abrió y entró Oscar el gato. Entró Oscar y se sentó en los pies de ella, pero ella ya sentía pocas fuerzas, no lo pudo espantar, ya sabía lo que venía. Una enfermera que iba pasando por el pasillo se dio cuenta que la puerta estaba entreabierta, entró y vio a Oscar. Y lo único que hizo fue alzar el teléfono a la habitación y llamar a su hijo. Nona en medio de todo estaba feliz porque era la última vez que iba a ver a su hijo. Sabía lo que representaba Oscar, pero quería ver a su hijo. Al día siguiente, el domingo, estaba entre la vida y la muerte y estaba esperando que llegara su hijo, pero su hijo nunca llegó. Y la única persona que llegó fue Marco, que le dio la mano en esos últimos momentos y ella, en medio de su agonía, le dijo a Marco y lo miró a los ojos: espero que algún día mi hijo sea tan buen médico como lo eres tú. Nona murió en ese momento y nunca se enteró de algo. Y es que quiero contarles que Nona entró a ese hogar geriátrico porque padecía demencia senil. Su mente que quedó congelada en el tiempo en que su hijo iba a la universidad, pero su hijo ya se había graduado mucho tiempo después. Su hijo estudió medicina. De hecho, su hijo era Marco, el médico. Todos los años que Nona estuvo en el hospital, su hijo siempre la visitaba y ella nunca se enteró que Marco, el médico, era su hijo. Y aquí acaba la primera historia y espero que no estén con el corazón arrugado porque vienen más cosas.
Y vamos a pasar del drama y la tristeza a un poco más de alegría. Y esta historia es muy personal y se las voy a contar al final por qué. Bueno, ya estamos en el drama, vamos a pasar a un poco la alegría. Espero que tomen impulso para lo que viene. Y es que esto pasó en el 2018 cuando fui a visitar a mi hermano. Mi hermano está viviendo en Europa y fuimos a hacer un viaje por Europa. Estábamos en Croacia, en una playa que se llama Rijeka, y allá nos invitaron, no nos invitaron, nos sugirieron que fuéramos a una playa muy bonita. Uno llegaba en carro y tenía que bajar hacia la playa era cristalina, tenía piedras y también tenía erizos de mar. Tocaba ponerse zapatos, pero igual era una playa muy bonita. Nosotros llegamos muy temprano, no había casi nadie, y con mi hermano, la novia, los tres entramos al mar y empezamos a nadar. Y yo veo que por toda la playa había este letrero, FKK, FKK, FKK. Y yo le dije a mi hermano, ¿qué significa FKK? Y él me dijo, ay no. Y yo le dije, ¿qué, Pipe, qué pasó? ¿Lo picó un erizo? Me dijo, no, FKK significa Freie Kulturkörper, que en alemán, bueno, traducido al español significa cultura del cuerpo libre. ¿Alguien sabe qué significa cultura del cuerpo libre? En bola. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Estar en bola. Sí, era una playa nudista, muy bien. FKK significa que son playas nudistas y las marcan para que las personas se enteren. Pues cuando yo volteo a ver, ya habían un montón de viejitos en esa playa, sin ropa. No había mucho que ver, todo estaba en el piso, se imaginarán por qué. ¿Y qué hicimos mi hermano y yo y la novia? Pues hay una frase que todo turista debe, donde fueras, hacer lo que vieres, y pues nosotros, no mentira, nosotros no nos desvestimos. Cada quien es libre de hacer lo que quiera en esa playa y nosotros no lo hicimos. Y es que en este viaje pasaron más cosas. Y después de estar en Croacia, nos fuimos a Polonia, a Croacia. Y allá estábamos esperando a una estatua que bota fuego, que es muy famosa. Hay un dragón que bota fuego y lo hace cada 18 minutos o 20 minutos. No me acuerdo muy bien, pero lo hace cada cierto tiempo. Y cuando estábamos con mi hermano esperando que el dragón botara fuego, yo le digo, Pipe, Pipe, ¿quién es ese señor que está con la cámara? Ese no es. ¿Ustedes saben quién es él? ¿Alguien que abra el micrófono? ¿Tienen idea quién es? Es un youtuber muy famoso mexicano. Alan por el mundo. Alan por el mundo, muy bien. A Moni se sabe la historia. Conocimos a Alan por el mundo. Estaba ahí tomando un video del dragón que bota fuego. Y mi hermano y yo queríamos una foto. Nosotros empezamos a correr a pedirle una foto y Alan se asustó, pensó que, no sé, nos vio detrás de él y él empezó a correr también. Y mi hermano le grita, Alan, Alan, por favor, darnos una foto. Él ya entendió de qué iba la historia y aceptó tomarse una foto. Creo que le caímos muy bien porque después de eso nos contó que iba a comer en un restaurante y después iba a tomar shots de vodka que le habían recomendado en un bar. Nos invitó al restaurante, nos invitó al bar y conversamos un montón esa noche. Y hubo un momento en la noche donde él estaba comiendo, estábamos comiendo todos, habíamos pedido los platos, y él dijo, ¿les molesta si grabo? Y yo dije, no, tranquilo, hazlo. Lo que no contaba era que les molesta si grabo es que íbamos a salir en la grabación del video. Saca la cámara y empieza, hola, soy Alan por el mundo, bienvenidos a Polonia, estoy con mis amigos Sergio, Felipe y Ania, que les va a contar qué están comiendo. Y yo me cogió desprevenido y yo no sabía qué decir. Y me dijo, Sergio, ¿qué estás comiendo? Y yo, estoy comiendo algo de carne, creo. Fue el peor momento. Creo que todos mis días de Toastmaster se vieron mal representados ahí porque no fui capaz de hablar bien. De hecho, ustedes pueden buscar el video en internet. No les voy a decir cuál es, se los dejo de tarea. Y salgo en un video con Alan. Esas serían las 3 primeras historias de este bloque. Y ahorita vamos a empezar a entender cómo se construye una buena historia. Y para construir una buena historia, lo primero que debemos tener es una buena idea. Y aquellos que dicen, yo nunca tengo ideas, a mí no se me ocurre nada, hay personas que se les ocurren, son más creativas, pero de hecho, yo no me considero alguien creativo, solo me considero un muy buen curador de contenido, de ideas, del cine, de los libros, de otros discursos, de otras historias, de otros oradores, de podcasts, todo donde yo escucho algo que me parece interesante, lo empiezo a copiar. Cuando yo hago un discurso me demoro entre un mes para realizarlo. No porque lo prepare un mes con anticipación, solo porque empiezo a madurar la idea. Cojo esta idea que yo digo puede ser muy buena, pero le falta un poco más de fuerza. Y lo uno con otras ideas que ya llevo
haciendo después de mucho tiempo. Yo uso una herramienta que se llama Google Keep, que es una aplicación que es un blog de notas donde tú puedes ir escribiendo cualquier cosa. Yo lo etiqueto de acuerdo a las ideas que tengo. Entonces digo, esta es una idea para discurso, esta es una idea para iniciar una charla en Toastmasters. Pues ahorita que tengo el rol de presidente siempre me toca iniciar con una frase y ahí las voy guardando. También otra forma de capturar ideas es dejar que tu mente trabaje en un segundo plano. Cuando tú estás cocinando, tú estás corriendo, bañándote, lavando loza, las ideas empiezan a surgir. Y tú puedes empezar a copiar esas ideas en un cuaderno, en algún lado, donde te funcione. No importa dónde, lo importante es que las copies. ¿Por qué? Porque cuando vayas a hacer un discurso, puedes releer todas esas ideas y te vas a dar cuenta que hay puntos en común y los puedes unir y te puede quedar un discurso muchísimo mejor. Porque es que un buen chef toma varios elementos y los mezcla de manera sorprendente. Aquella persona que hizo esta película Ratatouille no se inventó nada del otro mundo. Las ratas en la cocina existen desde hace mucho. La cocina francesa es muy famosa. Lo único que hizo bien fue combinarlos de una manera extraordinaria. Por eso la película es tan bonita y tan famosa. Y para contar una buena historia hay que tener una opinión. Porque una de las formas para ser escuchado es decir lo que nadie se atreve, pero en palabras que todos usamos. Tener una opinión es muy importante. No siempre estar en ese gris, ni es blanco ni es negro. Si nos quedamos en ese gris, las personas pueden que no nos escuchen. Si tenemos una opinión y la gente quiere escucharnos, vas a ver que cuando tú des un discurso, dirá, uy, yo quiero estar ese día. Y es que dar un discurso sin pensar en el público es como diseñar una historia de amor, como escribir una carta de amor dirigida a quien corresponda. Debemos saber quién es el público. Y traigo esta película que me encantó cuando la vi, yo estaba en cine, y Freddie Mercury, que estaba en esta película, empieza una interacción con el público. Y esa interacción me puso los pelos de gallina. Yo no sé si ustedes estuvieron presenciando esa película, pero yo dije, uy, me hubiera encantado estar el día en ese concierto. Y si ustedes son capaces de lograr eso con el público, los tienen de la mano. Porque si no son capaces de eso, los discursos que no mueven corazones empiezan a mover traseros. Si ustedes se van a dar cuenta cuando estén en un escenario, la gente empieza a moverse, está un poco incómoda. Porque hay algo que se llama la regla de los 8 segundos. ¿Alguien sabe qué significa la regla de los 8 segundos? Que abra el micrófono. El tiempo de atención que tienes para captar la atención del público. De acuerdo. En Microsoft, uno de los investigadores se dio cuenta que en la actualidad la humanidad ha bajado su tiempo de atención a 8 segundos. Inclusive hay algunos que se atreven a decir que es menos. ¿Y por qué? Porque tenemos tantas distracciones en este mundo de sobreinformación que capturar la atención de una persona es tan difícil que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo sé que algunos ya conocen este ejercicio, no lo vamos a arruinar para los demás, pero vamos a compartir en el chat las respuestas y yo me va a ayudar a verificar quién tiene la respuesta correcta. ¿Cómo es este ejercicio? Vamos a contar las figuras que aparecen en pantalla. ¿Sí ven esta figura? Vamos a contar cuántas figuras aparecen en la siguiente imagen. Y Aileen me va a ayudar a contar 8 segundos. Quiero que seas muy estricta con este tema de los 8 segundos. Me dices cuando estés lista, Aileen. Listo. Listo, vamos. Haz la cuenta regresiva y yo paso la diapositiva. 1, 2 y 3. Ya. Listo. ¿Cuántas bolas rojas hay? Alguien que abra el micrófono. Lo que se les venga a la cabeza. 7. ¿Fue justa o no fue justa la dinámica? Pues no teníamos claro que teníamos que ver las rojas. Dijiste. No, porque Yo exactamente. estaba viendo las azules. Exactamente. Las azules es todo lo que ustedes tienen que enfrentarse cuando están dando un discurso. El celular, el amigo que está hablando con el otro, la persona que se le olvidó cerrar la llave y está preocupada y tiene que salir, el que llegó tarde. Todos los puntos azules representan eso. Y los puntos rojos son la historia que ustedes quieren contar, el mensaje que quieren dar. Y tienen que competir contra todo eso para que su mensaje llegue. Vamos a volver a hacer el ejercicio, pero más justo. Vamos a contar los puntos rojos. ¿Listo? Vamos a tener 8 segundos.
1, 2 y 3. ¿Cuántos puntos hay? Este es mucho más fácil, Listo. son 6 puntos rojos. ¿Y por qué se volvió más fácil? Porque ustedes ya saben cómo hacer este tipo de dinámicas. Si ustedes son capaces de conectar a su público con una muy buena historia, ya los tienen en la mano. Todo el resto se va a olvidar. Y esto es tan potente que ahorita ustedes escuchan que hay muchos cursos de storytelling, de contar historias, porque el marketing se dio cuenta que retomar estas buenas prácticas, de hecho ya siempre se ha hecho, el marketing siempre se cuentan historias. Pero ahora en este mundo con sobreinformación, donde la persona solo tiene 8 segundos para traerlos, y tú quieres que vea un video de 1 minuto o presentar un discurso de 7 minutos, tienes que capturar su atención. Y si eres capaz de hacer eso, te vas a convertir en un muy buen orador. Y ahorita les voy a dar la fórmula de una gran historia. Como Einstein tenía su gran fórmula, nosotros también tenemos nuestra gran fórmula. Y se llama un gran orador, perdón, una gran historia tiene 3 elementos: personaje, contexto y conflicto. Son los 3 elementos que se repiten en toda buena historia. Empecemos con el primero, el personaje. Un personaje bien diseñado es aquel con el que te puedes identificar. Harry Potter es un gran ejemplo. Todos nos identificamos con Harry Potter. Es un niño huérfano que tiene problemas con su tía adoptiva y es alguien que parece real. Por eso pongo la foto en la mitad de Batman versus Superman. ¿Qué superhéroe les gusta más de los dos? Alguien que abra el micrófono. Batman, Batman. ¿Por qué te gusta Batman? porque es más real que Superman. Exacto. Un orador que se muestra vulnerable, que se muestra real, capta mejor la atención de un público. No queremos superhéroes, estamos aburridos de las personas perfectas. Las personas que son reales conectan mucho más con el público. Y también existe otro tipo de personajes con los que nos identificamos, se llama la contraidentificación. Y aquí pongo a Jack Sparrow, porque no siempre nos identificamos 100% con un personaje, porque hay personajes que son inverosímiles, torpes, un poco abstractos, como Jack Sparrow. Y tú igual los quieres porque quieres ver cómo él resuelve esa historia, cómo llega hasta el final, cómo hace algo increíble para llegar hasta el final de la historia. Entonces estos 2 tipos de personajes son los que nos gustan, con los que nos sentimos identificados y con los que no, pero creemos que tienen algo importante para desarrollar la historia. Porque los personajes, como dice Andrés Salgado, no es lo que dicen, es lo que hacen. Un personaje puede decir yo soy bueno, pero en el fondo tiene sus contradicciones. Y vamos a ver cómo se construye un personaje. Y les voy a contar, voy a coger la historia de Nona para contarles cómo yo construí ese personaje. Entonces, primero es definir un nombre. Nona es un nombre italiano que le dicen a la mayoría de abuelas, entonces significa algo que es bueno, como con ganas de abrazar, algo chévere, algo bonito. Tiene que tener una impresión dominante. Entonces yo les dije que a ella le gustaba cocinar. Entonces ya la cocina tiene una relación con la familia y todos alrededor de la cocina, en la cocina italiana, pues se reúnen. Entonces nuestro personaje debe tener un arquetipo que puede ser impulsivo, psicótico, mal hablado, tonto, travieso, creativo. Puede ser algo que pueda ser el mago o el genio. Cualquier tipo de arquetipo que ustedes le pongan a su personaje tiene que estar bien definido desde el principio. Debe tener un alias, como le dice la familia o como le dicen sus amigos. Por ejemplo, a mí, mi familia me dice Checho, a mi hermano le dice Pipe. Ustedes lo pueden usar en su propia historia para hacerlo más cercano. Debe tener un eslogan de la vida, correr o morir. Cualquier eslogan que ustedes le pongan al personaje puede ser muy interesante. Hay personajes que dicen todo nada o me la juego hoy. Esto define mucho al personaje. Otra cosa que define mucho al personaje es su edad biológica versus su edad mental. Hay personas que tienen 15 años y parecen muy maduras y ustedes pueden jugar con eso. Hay personas que tienen 30 años y aún se sienten de 15. Ustedes pueden jugar también con eso, jugar con la edad mental de los personajes. Bueno, ya vimos el personaje, ahora vamos a ver el conflicto, la segunda parte de esta fórmula. Y es que un conflicto es el choque de 2 fuerzas enormes. Y en una historia, si no hay conflicto, no es historia. Por eso todas las películas ustedes dicen, uy, ¿por qué ese man va a hacer eso? No puede ser tan tonto de hacer eso. Pero si no lo hace, no hay película. Y existen 4 tipos de conflictos.
lo que yo les decía, siempre los personajes escogen pelear que correr, porque si corren, no hay película. Y hay 4 tipos de conflictos que se repiten. Pueden haber otros que se separan de estos. Pero el primero es el hombre versus hombre. Y la película que se me viene a la cabeza es Kill Bill. Ella quiere matar a Bill, hombre versus hombre. El segundo es hombre versus naturaleza, la era del hielo, que tiene que competir con todas esas fuerzas naturales para que su mundo no desaparezca. El tercero es el hombre versus el destino. Y qué mejor película que El Padrino, donde él era un estudiante que tiene que enfrentar el destino de su familia, que es mafiosa. Y el último es el hombre versus su psiquio, su interior. Entonces, la mejor versión es Virgen a los 40. Tiene algo interior con lo que tiene que luchar, que es perder la virginidad. Si ustedes pueden combinar eso en su historia, ya tienen el conflicto. Y ahora miremos la última fórmula, que es el contexto. Y esta me gustó mucho cuando la entendí, y es que la mejor forma de iluminar a un personaje es ponerle luz. Se revelan los personajes cuando le pones luz. ¿Y qué significa eso? Que el contexto los hace más fuertes. Entonces, el primer parte del contexto es definir el tiempo. Decir, fue hace 5 años, hace 3 años, en 1900, no sé qué, para que el público se dé una idea de dónde están ocurriendo las cosas. Definir el lugar. En este caso, cuando yo les estaba hablando de Nona, definí que era Estados Unidos un hogar geriátrico. Ustedes más o menos se pueden dar la idea de cómo se imagina un hogar geriátrico allá, porque aquí no existen muchos de ese estilo. Detalles de su entorno, entonces habían unos médicos, habían otras personas, los sábados eran los días de visita, todo eso pueden empezar a jugar. Define primero el villano porque creará el héroe. Yo primero definí el gato y después definí a Nona. Y hay muchos partes del contexto. Y un ejemplo es cómo se relaciona con su familia, con su entorno, quiénes son sus amigos, cómo se comporta con su hijo, si tiene, si es jefe, cómo se comporta sus empleados. Todos esos comportamientos ustedes pueden jugar. Una historia no debe tener todos estos elementos. Ustedes pueden tener 1, 2, 3 o todos, pero la idea es que sepan dosificar tanto cómo describen al personaje, cómo describen el contexto y cómo describen el conflicto. Y bueno, ya sabemos la fórmula para contar una buena historia. Entonces vamos a contar los tipos de historia. Y aquí sí quiero que me ayuden para que yo no sea el único que hable. Les voy a compartir en el chat una presentación antes de empezar. ¿Cómo vamos hasta aquí mientras voy compartiendo el chat? Están súper concentrados, súper activos en el chat. Qué bueno, qué bueno. Muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Esperen, no se me desconcentren ahí, ahora se me olvidó compartir cosas. Chat. Ya. File. Computer. Toastmaster. Debí haber hecho esto al principio. Mi error. Lo siento. Taller. Listo. Se los compartí. Me avisan si les llegó. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, aquí Sí. llegó. Listo, Llegó. descárguelo por favor. Vamos a empezar con esto que se llama los tipos de historia. Aquí es la parte gruesa, porque es cómo se construye una historia. Voy a volver a proyectar. ¿Y cómo construir una historia? Realmente una historia se construye jugando con el tiempo. Y hay una frase que yo oí que me encantó y se las voy a decir. Una buena historia es como una fiesta. Es mejor llegar tarde y salir temprano. ¿Por qué? Porque una buena historia quita todos esos elementos aburridos. No queremos saber cómo el personaje cogió el taxi, después se bajó, llegó al evento y pasó lo que tenía que pasar. No, queremos cortar todo eso y queremos empezar cuando el conflicto está a punto de suceder y cuando el conflicto no. Así deben ser sus historias. Deben concentrar el clímax en 5 o 7 minutos. Y el primer tipo de historia es el que más se repite en todo el cine y en todos los libros. Y Steve Jobs usó en su discurso del 2005 en Stanford algo que se llama el camino del héroe, que va, el héroe llega, tiene 3 etapas como tal. Una etapa conocida en Steve Jobs empieza en su adolescencia, en su infancia, después en su adolescencia, después lo despiden de Apple y regresa nuevamente a Apple. Entonces pasa de lo conocido a lo desconocido. Y empieza pequeño y termina grande, potente. Y la mejor historia para contar esto es El Rey León. Entonces vamos a ver El Rey León definida en la historia tipo guión de película. Esto le debe gustar mucho a Mónica, y Mónica de pronto me puede dar más cátedra a mí que al resto del equipo. Una historia tipo guión de película usualmente tiene 12 actos.
y es la historia del héroe, pero definida en 12 partes. Entonces, primero, el personaje está en un mundo ordinario y hay algo que lo llama la aventura. Entonces está Simba con Nala y con todos estos leones en la pradera africana y él quiere conocer el cementerio de los elefantes. Su papá le dice que no vaya y hay un conflicto porque él sí quiere ir. En esos, paralelamente hay un mentor, que sería el mico, que se me olvidó el nombre del mico, y llega un punto donde se cruza el umbral, donde acaba el primer acto, que es cuando muere su padre. Ahí él pierde, se siente culpable y se va de la manada y empieza a encontrar pruebas y cosas que lo hacen volver un poco de su mundo normal a un nuevo mundo. Y aquí, cuando pasa al umbral, me encanta la película de Matrix porque ahí explica muy bien que son las dos píldoras. Si Neo no hubiera tomado la píldora correcta, no hubiera existido película. Entonces, siempre el personaje debe cruzar el umbral para llegar al segundo acto. Si continuamos con el ejemplo del Rey León, las pruebas, los aliados y los enemigos podría ser Timón y Pumba, que lo ayudan a madurar, a entender la vida de una forma distinta. Y ya después viene, uy, aquí no veo bien, aquí viene el evento 7, el evento 8, que es una gran prueba. Entonces llega Nala a mostrarle que lo están necesitando y él rechaza ese llamado a la acción. Es la gran prueba que tiene que asumir, pero él no la quiere asumir. Y en ese momento llega el mentor para guiarlo y retomar nuevamente ese camino, por eso está en el punto más bajo y vuelve a subir. Y el clima empieza a acumularse y se termina el segundo acto cuando el clímax va a explotar. Entonces en Avatar, si ustedes se acuerdan de Avatar, es cuando él puede domesticar este gran dragón prehistórico. Cuando él ya está listo, cuando el llamado de la acción está, empieza el tercer acto, que es el regreso triunfal del héroe para posicionarse en el trono que debería estar. Entonces Simba atacando a su tío, demostrando que él tiene la fuerza para dirigir una manada, mucho más sabio, mucho más poderoso. Todas las películas se repiten así. Tienen 3 actos muy definidos. La vida normal es el primer acto. Pasa algo increíble que lo mete en una segunda parte. El segundo acto es mucho más largo y el tercer acto ya casi es el final de la película, cuando pasa lo mejor, cuando está en el clima. Y este es el primer tipo de historia que se llama El Camino del Héroe y lo van a encontrar en muchas historias. ¿Y cómo uno cuenta esto en Toastmasters? Este es el tipo de historia que pueden contar más fácil y es, yo llegué a Toastmasters sin saber mucho de oratoria, empecé a conocer gente interesante, después llegó un concurso, llegó una prueba delante del equipo de tu trabajo o una venta muy grande y saliste triunfal. Y le das gracias a Toastmasters que ahorita eres mucho más fuerte, mucho más preciso en tu discurso. Es una forma de dar un discurso. Bueno, para el siguiente sí quiero que alguien me ayude con el tipo La Montaña. Entonces, abran el archivo y me ayudan a leer los 3 primeros puntos. Con eso yo no hablo toda la sesión. Para que le compartamos al resto del equipo cuál es la historia tipo montaña. Alguien, un voluntario. ¿Cuáles son los? El de la montaña hay 2 puntos. Léelos los 2, por favor. Ok. Este tipo de historia está diseñada para crear tensión y drama. Es una historia más elaborada, tiene 3 actos muy definidos. El primer acto presenta al personaje y el contexto en el que se desenvuelve. El segundo acto es más largo, incrementando el conflicto o la acción gradualmente hasta llegar al clímax. Por último, en el tercer acto, se resuelve el conflicto de forma espectacular o dramática. El personaje puede sobrevivir o no. Muchas gracias, Aileen. Entonces, este tipo de historia es muy común en los dramas, donde, como decía Aileen, son 3 actos muy definidos. Hay una tensión que se empieza a acumular desde el principio y al final pasa algo espectacular o pasa algo trágico. Un ejemplo de esos que de hecho está ahí, es la película Cadena de Favores. Se empieza a acumular mucha trama, mucha tensión y al final desemboca en algo pues muy trágico. Ese es un tipo de historia y lo pueden usar en sus discursos. El tercero, ¿quién quiere leer el tercero? Que es el que más me encanta, que más me gusta.
Yo lo leo. Dale. Tercero, anidados metafóricos, bucles anidados. Es una técnica donde se muestran 3 o más narrativas. Las historias pueden o no estar relacionadas entre sí. La parte más importante del discurso está en el centro de la presentación. El orador utiliza las historias creadas alrededor de la idea principal para marcar el mensaje y explicarlo de una forma clara. La audiencia interioriza la visión del orador de una manera subconsciente. La estructura del discurso es la siguiente. Relato A. Se interrumpe y pasa al relato B. Relato B. Se interrumpe y pasa al relato C. Relato C. Se interrumpe y pasa al mensaje principal. Mensaje más importante, terminar el relato C, terminar el relato B y terminar el relato A. ¿Sigo leyendo? No, hasta ahí, está perfecto. Los anidados metafóricos los usan mucho las personas que hacen coaching porque quieren, adornan el mensaje que quieren transmitir en otros relatos. Es una técnica muy poderosa para captar la atención del público cuando tienes que dar algo un poco difícil de enseñar, algo abstracto, y quieres capturar la atención primero del público antes de dar esa parte. No necesariamente tienen que ser 3 relatos que se abran al principio y los mismos 3 se cierren. Puede ser 3 historias al principio y 3 historias al final. Lo importante es que lo que quieras decir que sea más importante o más difícil de digerir por tu público esté enmarcado en historias. Las historias te hacen más fácil que tu mensaje llegue. Esta es una técnica que a mí me encanta. El siguiente, ¿quién quiere leer el siguiente? Comparando realidades. Javier, dale. Comparando realidades. Es un discurso que contrasta una realidad ordinaria y común con un mundo mejorado o ideal. Se compara lo que es con lo que puede ser. Es un discurso muy emocional que debe motivar a la audiencia. Las partes de este discurso son muy claras. Primero, un gancho, una idea subversiva, provocativa o contraria. Segundo, necesidad, empático, común y aceptable. Tercero, solución, anecdótica, accionable y factual. Cuarto, visualización, camino al éxito, resultados, un mundo mejor. Y quinto, acción, llamado a la acción, inspiración para lograr algo. Listo, Javier, muchas gracias. Este discurso lo usan mucho los políticos, porque comparan lo que hizo el presidente anterior con lo que ellos van a hacer. Estamos en un presente negativo y quieren llevarnos a un futuro positivo. Esto también lo usó mucho Steve Jobs en su famosa charla del 2007, cuando estaba presentando el iPhone. Él compara los teléfonos actuales con la idea que le está vendiendo de que es un buen teléfono. Lo pueden ver y comparar. Existe una charla muy buena de Nancy Duque, que es muy reconocida por contar historias, y ella analiza parte por parte ese discurso del 2007 de Steve Jobs. Duarte, en serio. Nancy Duarte. Perdón, Nancy Duarte, sí, yo lo dije mal. Duarte Duque, obviamente, sí. No, es Nancy Duarte, el Duque me lo inventé. Nancy Duarte, es Nancy Duarte. Listo, el siguiente, ¿quién me ayuda a leer? ¿En medio del asunto o in media res? Cualquiera. Yo leo, Carlos, ayúdame. Esta historia deja al personaje en el calor de la acción antes de contar el final o el principio. Este tipo de historia deja enganchado al público desde el comienzo, llevando a la audiencia a un estado de ansiedad. El público quiere saber la conclusión de la historia de forma inmediata. El orador debe tener cuidado de no contar el final de la historia. Debe esconder algo bizarro o inesperado, algo que necesite más explicación. El orador debe tener cuidado de no alargar mucho la historia para que el público no pierda el interés. Gracias, Carlos. Y esta historia es la que a mí me gusta denominarla tipo CSI, porque en CSI usan este recurso en todas sus historias y es, primero te presentan el muerto y después te dicen cómo lo mataron. Esto es muy bueno para explicar una historia
en un discurso, los animo a que la usen. Primero cuenten como la parte gruesa y después revelen cómo llegó ese personaje o ustedes mismos a ese lugar. La sexta, nos estamos pasando un poco de tiempo, entonces voy a decirla yo. La estructura tipo pétalo es un discurso un poco más técnico, son 4 historias separadas, pero al final todas regresan al mismo punto. Por ejemplo, si estás hablando de la violencia, puedes hablar de 4 historias relacionadas con la violencia y lo que marca todas las historias es la violencia. No tienen que estar relacionadas, pero sirve para darle fuerza a algo que tú quieras decir. Es un poco más técnica este tipo de historia. Y el último, el falso comienzo, es cuando tú crees que la historia de ese personaje es lineal, pero realmente él se choca y tiene que volverse al principio. La historia que es más reconocida es la de J.K. Rowling, cuando ella cuenta que tenía una vida perfecta y termina siendo madre soltera y tiene una única oportunidad de publicar su primer libro de Harry Potter. Entonces cuenta la historia de cómo estaba perfecta su vida, cómo se volvió un desastre y tuvo que devolverse en el tiempo y después cómo su vida llegó a ser lo que es el día de hoy. Eso se llama el falso comienzo. Esos son los 7 tipos de historias más reconocidas. Hay muchas más. Hay historias muy específicas de drama, de historias donde los personajes no son importantes y el contexto sí es. Pero eso ya es más específico. Los invito a que exploren, que cuando vean una película se cuestionen qué tipo de estos recursos están usando o cuáles nuevos pueden incorporar en sus discursos. Y a mí me gusta siempre dar la vida extra, un discurso más. Y hace poco, cuando yo di este primer discurso, vi este documental de Hannah Gadsby que se llama Nanette, que me encantó, ustedes no se imaginan, lo he visto muchas veces, para tratar de descifrar qué hizo esta mujer en este documental o stand-up comedy. No es documental, es un stand-up comedy. Para tener a la gente enganchada. Te lleva de la risa al sentimiento de culpa y juega con eso durante toda la noche, el que dio su charla magistral. Y hace poco salió una nueva versión que se llama Douglas. Los invito a que lo vean, es diferente de lo que hace en la primera versión, pero ella usa algo que se llama la regla del 3. Siempre hay una declaración, una idea subversiva, provocativa, contraria. En este caso, les voy a dar un ejemplo de Douglas, de este stand-up comedy. Ella está dando este discurso en Estados Unidos. Si ustedes no sé si han escuchado, en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte de los antivacunas. Pues lo primero que dicen es, me imagino que aquí hay muchos de ustedes que creen que las vacunas son malas. Y empieza con la idea subversiva, entonces ya toca un poco la sensibilidad del público. Después empieza a dar una serie de hechos de por qué cree que los antivacunas es gente mal educada y al final lo hace de forma espectacular para sentirlos culpables de por qué su decisión es aún más mala. Los invito a que la vean y que descifren cómo ella hace esto, porque es muy buena haciendo lo que hace. Listo, entonces ya vimos la fórmula de contar historias, vimos cómo se cuenta una historia, los tipos de historia, cómo se juega con el tiempo. Ahora vamos a ver los objetos dentro de las historias, porque hay cosas que enriquecen la historia y hacen que la historia sea un poco más avanzada. Lo primero y lo básico, esto es como ya introducir muchos más elementos. Entonces hay 3 elementos que se llaman Chekhov, MacGuffin y Red Herring. Y apenas yo los vi, dije, quiero involucrarlos en mis historias. Y se van a dar cuenta al final de qué elemento usé para este taller. El primero se llama Chekhov, y Chekhov fue un dramaturgo que dijo la siguiente frase: uno nunca debe poner un rifle en un escenario cargado si no se va a usar. Está mal hacer promesas que no piensas cumplir. Y es que si ustedes dicen cualquier cosa en su discurso, recuerden que tienen de 5 a 7 minutos, tienen que ser muy sabios cómo usar las palabras, cómo usar esos elementos que puedan ser sorpresa en un futuro. Entonces, si ustedes ven estas 3 películas, todos tienen un elemento en común. Es algo que enriquece la historia. Entonces, en Indiana Jones siempre hay un tesoro que tienen que ir a encontrar. Si ese tesoro no existiera, no existe película. El Señor de los Anillos, pues es el anillo, que es lo que se basa toda la historia del Anillo de Poder. Sin el anillo, puede que no exista historia. Y Marvel hizo algo grandioso con las gemas del infinito, que unió muchas historias separadas en una sola historia grande, que era los Avengers, que es espectacular. No sé, a mí me encanta, no sé ustedes, pero esa última película yo aplaudí,
Yo salté de la silla, me encantó, porque era como la suma de muchas cosas que venían acumulándose durante mucho tiempo. Y ahorita las películas usan mucho esto, lo llaman los huevos de Pascua. Son objetos que dejan diseminados en toda la película, y si tú eres muy, no inteligente, sino, se me escapa la palabra, no sé, como sagaz, empiezas, dime. Detallista. Detallista, esa me gusta. Detallista, empiezas a encontrar que todos esos objetos tienen alguna conexión con la historia principal. Una forma de ustedes contar una historia. El otro que se llama MacGuffin, y esto se lo inventó Alfred Hitchcock, espero haberlo pronunciado bien, que son elementos de la historia que no le aportan nada, pero ayudan a avanzar la historia. Los 3 ejemplos, el primero es Pulp Fiction, el maletín, que nunca supimos que había en el maletín, pero ayuda a enriquecer la historia, a que avance la historia. El segundo es el de Cómo conocí a tu madre, que siempre nos tiene la promesa de quién será la mamá de esos niños que salen al principio, pero al final resuelven la historia. Pues a mí personalmente no me gustó cuál era la mamá de esos niños, preferiblemente se hubiera acabado ahí. Pero llevaron esa historia casi 10 temporadas, creo que me puedo estar recordando, no me acuerdo si son 10 o 12. Y el último es el balón de Náufrago. El balón realmente no le aporta nada a la historia, pero la hace interesante, la hace entretenida. Esa persona tan sola en una isla, con un amigo, un balón hecho de sangre, hace que la historia se enriquezca. Y el último, que se llama el Red Herring, este sí es importante. El anterior, el MacGuffin, no aporta a la historia, pero ayuda a que avance. Esta sí es importante. ¿Y por qué? Porque el Red Herring son esos pescaditos que están en salmuera, que tienen un olor muy fuerte, y los usaban para que los sabuesos, para entrenar a los sabuesos. Entonces lo buscaban para distraerlos. Es como la cortina de humo, lo que distrae a los sabuesos de encontrar realmente su presa. Un claro ejemplo de esto es en Harry Potter, Severus Snape, que todos creíamos que era malo, pero no era malo. El Red Herring es eso, es despistar a la audiencia, pero no lo puedes quitar de la historia porque hace parte de la historia. Estos son los 3 elementos. Y ya estamos terminando, ya vamos a llegar al final. Y hay algo que yo llamo el momento Velociraptor. ¿Y por qué? Porque para crear una gran historia tienes que hacer grandes cosas. Y hay 3 cosas que definen este momento Velociraptor. Y se los voy a explicar por qué. En Jurassic Park hay una escena que me encanta, que es el domador de estos velociraptors, que tiene un velociraptor al frente y piensa que lo va a matar. En este caso, el público es el domador de velociraptors que tiene la pistola apuntada al velociraptor y tú eres ese velociraptor. Pero lo que no sabe el público es que tú vas a hacer lo siguiente. ¡Pum! Le vas a salir por un lado con algo completamente distinto. Y este es el momento Velociraptor. Y aquí es donde ustedes se van a destacar del resto de sus compañeros. Esto es lo que los va a hacer únicos en sus discursos. Y el primero son 3 elementos: elevar la vara, ser memorable, y el twist o el giro de la historia. Elevar la vara, y es la historia que les va a contar a continuación. Este señor se llama se llama Dick Fosbury. Y él se inventó esto, el Fosbury Flop. ¿Y qué es? Resulta que en salto largo, antes, a mediados de 1940, la meta o la altura máxima que lograban estos atletas eran 2,11 metros. Todos saltaban como se ven en estas fotos, hacia el frente. Este señor Dick tenía 16 años y estaba desesperado por entrar a las ligas de salto alto, pero su distancia o la altura que alcanzaba era menor a lo esperado. Nunca clasificó hasta que un día se le ocurrió saltar al revés, como ven en esa foto. A mí yo siempre que veía esto decía, ¿por qué saltan al revés? Resulta que esto tiene una explicación científica, que el momento de inercia es distinto cuando saltas al revés que cuando saltas adelante. Y este señor, Dick Fosbury, cuando hizo su primer salto, dejó a todo el mundo anonadado porque decían, ¿por qué salta tan chistoso? Pues lo que no tenían en cuenta es que él logró una mayor altura y en 1968 logró 2,24 metros. Y de ahí en adelante todos los saltadores o los atletas que practican el salto alto hacen lo mismo que Fosbury. Y el récord actual lo tiene Javier Sotomayor, un cubano que ha saltado los 2,45 metros, usando la misma técnica.
Y esto se llama elevar la vara, porque cuando tú traes algo tan distinto a Toastmaster, que puedes decir, uy, yo no lo hago porque yo no he visto que nadie lo haya hecho. No, hazlo, al contrario, tráelo, porque lo peor que puede pasar es que alguien te supere. Y si se supera, el nivel del club aumenta. ¿Ustedes se imaginan que todos trajéramos algo distinto en nuestros discursos? Todas las personas se van a sentir retadas para hacer algo más grande, para saltar mucho más alto de lo que tú hiciste. Primero es elevar la vara. El segundo es ser memorable. No sé si todos ustedes conocen este restaurante que se llama H Hamburguesa. Ha ganado, bueno, ha estado en el top 3 de las hamburgueserías más famosas en el Burger Master, acá en Bogotá. Y yo les pregunto, si ustedes tienen a alguien que viene del exterior o de otra ciudad y quieren llevarlos a comer hamburguesas, ¿a dónde los llevarían? ¿A McDonald's o a H Hamburguesa? Yo creo que su respuesta va a ser H Hamburguesa, porque no queremos que sea algo común, sino sea algo memorable. Y ustedes deben interiorizar que cada vez que ustedes dan un discurso tienen una sola oportunidad de ser recordados, de avanzar en su trayecto, en su camino de Pathways. Entonces queremos ser memorables, no queremos que nos olviden. Y aquí yo les pongo un reto. De todos los discursos que ustedes han escuchado en Toastmasters, ¿de cuáles discursos se acuerdan? No tienen que responderlo, esa pregunta se las voy a dejar a ustedes. Pero ¿no les gustaría que de esa respuesta que tengan sus compañeros sean los discursos de ustedes? Les dejo la duda. ¿Ustedes les gustaría ser memorables o les gustaría hacer otro discurso más dentro de Toastmasters? Y el último, y aquí viene el twist y el giro. Esta señora no es nona. Busqué una foto de una abuelita adorable, porque aquí viene cómo termina la historia de todo este taller. Y es que cuando yo leí la historia de Óscar el gato, esa historia es verdadera, pero Nona no es verdadera. Nona yo la creé para representar a mi abuela, porque a mi abuela le pasó algo muy parecido a Nona. Mi abuela murió hace 3 años, a los 92 años, y ella sufrió de demencia senil. Y le pasó algo muy parecido a Nona. Su mente quedó congelada en el tiempo en que mis tíos estaban con ella en la casa. Y pasó algo muy curioso porque mi abuela tuvo 5 hijos, 4 hombres y una mujer. Y a todos los hombres que veía les decía Pacho. El nombre de mi tío Francisco, que fue el más problemático, y ustedes se imaginarán que las mamás siempre quieren al más problemático. Y pasó algo curioso porque a todos los hombres que veía les decía Pacho. Cuando veía a mi papá le decía Pacho, cuando veía a mi hermano le decía Pacho, cuando me veía a mí me decía Pacho. Me parecía muy triste que mi abuela se haya olvidado de quién era yo. Y también tenía episodios donde no se acordaba dónde estaba. A veces nos decía, yo quiero irme a mi casa, y nosotros le decíamos, abuela, esta es tu casa, ya estás en tu casa. Y ella, no, yo no quiero estar acá, yo quiero irme. Y fue muy duro para nosotros esta historia porque pues mi abuela era muy cercana a mí y yo desaproveché todos esos momentos cuando se empezó a empeorar su salud, la visitaba de vez en cuando y me arrepiento tanto de no haber estado cerca de ella. Pero hay algo que me gustó mucho de lo que pasó en la familia Maecha y es que mi abuela, ella nació en Boyacá, hizo hasta 4º de primaria y de las pocas cosas que se acordaba de una canción. De hecho, es un poema que se llama El niño y la mariposa. Y es el siguiente, es un poema de Rafael Pombo. Yo me imagino que se lo enseñaron en la escuela cuando ella estaba en Boyacá y ella no lo recitaba, ella lo cantaba y nos lo enseñó a todos sus nietos, a todos sus hijos. Y el día de su fallecimiento, el día de que fue su entierro, toda la familia Maecha cantó la siguiente canción. Uy, esto es muy duro porque me acuerdo de mi abuelo. Mariposa vagarosa, rica en tintes y en donaires. ¿Qué haces tú de rosa en rosa, de que vives en el aire? Me regalas tus 2 alas, son tan lindas, te las pido. Deja que orne mi vestido con las pompas de tus alas. Uy, lo siento ponerme sentimental, pero la historia me llega mucho al corazón. Y es que contar historias es tan potente que le puede dar voz y poder al que no tiene. Y si ustedes son capaces de mover los sentimientos de alguien, como posiblemente yo los puedo estar haciendo, tienen algo muy grande en sus manos. Muchas gracias. ¡Bravo!
Bravo, Sergio, buenísimo. Súper, llorar. súper chévere. Muchas gracias, sí. Qué lindo, qué lindo. En serio me aguaste el ojo. A mí me aguaste el ojo también, muchas gracias. Qué linda, qué lindo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Pues esa era la idea, mover sentimientos y contar algo personal, algo. Yo ya había contado esta historia en Toastmaster, era un discurso completo, pero él lo dividí en dos. El discurso empezaba con Nona, que fue un personaje que yo creé, y después hablaba mi abuela. Qué Pues fuerte. quiero decirte que yo había participado en tu taller Sí. y me alegra muchísimo el que hayas hecho algo totalmente diferente, porque recordaba parte de lo que decías de la estructura de contar historias, pero el que hayas hecho esto no lo vi la vez pasada y fue mucho más coherente hacia contar una muy buena historia, y de mi parte con toda sinceridad, que ya sabes que nos hemos conocido, te felicito y gracias por darnos este hermosísimo discurso. Me encanta que lo hayas hecho de esta forma. Muchas gracias. Ay, muchas Sergio, gracias. una cosa, dijiste al principio que tocaba decirte que faltaba algo. Muy bien, Muchas caíste, gracias, porque Eliseo. esta historia tiene dos finales, no ha Sí, acabado, señor. no ha acabado, esta historia tiene dos finales, porque si tú eres capaz de generar curiosidad en el público, ¿de qué posición llegaba la persona que dijimos al principio? Segundo. Llegaba de segundo, muy bien, esa es la respuesta. Y El aquí gancho. yo jugué algo que se llama la curiosidad. La curiosidad tiene que estar en tu discurso. Tú no puedes hacer un discurso si no generas curiosidad, porque yo sé algo que tú no, pero te lo voy a contar más adelante. Y es que un buen orador cuenta historias y te sumerge en su relato. Uno mejor te pone en sus zapatos, pero uno grandioso te hace sentir cada piedra en el camino, te hace sentir cada punzada en el estómago, te pone los pelos de gallina, te llena de energía y te acuerdas de su historia en un muy buen tiempo. Y te lleva a hacer algo. Y por último, mis queridos amigos, ¿eso únicamente se logra? En Toastmasters. Ahora sí acabé. Muchas gracias. Sí. Súper. Si ves, Eliseo, Qué lindo, hay que contar historias. qué lindo estuvo. Listo. Entonces les voy a contar un poco qué hice y ustedes pueden empezar a ver cómo jugué con la historia. Esto era un gran anidado metafórico. Yo conté 3 historias al principio y en medio puse la parte que era la teoría. No sé si se acuerdan cuáles fueron las primeras 3 historias. ¿Alguien que abra el micrófono? No abro el micrófono porque es que mi perrita está aquí ladrando y nos interrumpe un montón. A ver si se acuerdan las primeras 3 historias. La primera historia era la historia de Oscar el gato y Nona. Sí. La segunda historia era la historia de la playa del nudista. Sí. Y la tercera historia era donde te has encontrado ese youtuber. Ese youtuber, sí, esas eran las primeras 3 historias. Entonces ya después les conté toda la teoría y terminé con 3 historias, pero ustedes no sabían que ya estaban empezando 3 historias. Y la primera fue ¿el salto? Sí, la del salto de Fosbury. La segunda fue la de H de hamburguesa y la última fue la de mi abuela para cerrar todo y enmarcar toda la teoría en el centro. Y durante todo el momento yo puse un McFlurry, que fue el tema del salto, de la carrera, perdón, de que llegaba de segundo para generar curiosidad. No le aportaba nada a la historia, pero pues era un elemento que yo puse adicional. Y también yo usé al principio en la historia de Nona el tema del pescado, el red, no olvidé el nombre. El red herring, que era contar que Marco era el hijo, era el médico, pero también era el hijo. Al final cambié el sentido de quién era ese personaje. Y ya con todo esto, pues tienen muchos elementos. De aquí en adelante, si ustedes quieren construir una historia, imposible que con esto no lo hagan. Y les voy a poner un reto. Quiero que el próximo discurso que hagan sea de contar historias. Y si ustedes quieren, lo escriben y me lo envían y yo lo reviso. Yo lo reviso a ver qué tal les quedó. ¿Les parece? Chévere el reto. Perfecto. Sergio, una pregunta.
por curiosidad, ¿tú cómo aprendiste todo esto que nos explicaste hoy? Yendo a cine, ¿no? He escuchado, he visto muchos cursos de contar historias, he leído libros, podcasts, y cada persona me enseña algo nuevo y lo voy añadiendo. Hay cosas que se repiten y yo digo, esto valida una idea que ya tenía. Hay otras cosas que me hacen pensar distinto y las quito. Por ejemplo, en el discurso pasado era cómo contar historias a través de datos. Eso lo quité, porque pues no aportaba hoy. Dianita Duarte utilizó este método, no sé si lo recuerdan, que fueron 3 historias de ella misma, pero 3 historias. Ah, sí. Javi también utilizó Sí. un marco de unas historias donde no era supuestamente él y después regresaba que sí era él, contando su travesía por Toastmaster. ¿Se acuerdan? Sí, yo no sabía que se llamaba así, a mí se me ocurrió, pero yo tenía nada más 2 historias en paralelo, la mía y la de otro personaje, que al final se unieron. Cuando yo hice El Camino del Lobo, yo utilizaba una teoría que yo manejaba, pero le metí una historia y lo hice con base al storytelling, uniendo el taller de Sergio y una gran amiga que también es muy experta en audiovideos y también cuenta mucho, ella es muy especialista en el desarrollo de la historia del héroe, le gusta mucho las historias tipo Efecto Mariposa, que es la de Nudos, creo que es, Sergio. La efecto mariposa se llama in media res, porque primero Esa. muestran que él está a punto de ser atrapado por las personas dentro del hospital psiquiátrico y después se vuelve a ver cómo llegó ahí. Entonces, hay gente que se especializa en un modelo y pues dura en ese modelo. Entonces, tú buscas cuál modelo. Y creo que Mónica acá nos puede dar también teoría bravísima sobre las mejores películas que más te apasionen y que te generen. Por ejemplo, a mí me encanta no saber el final. Siempre que veo una película, si quiero es como coger. Entonces, ese tipo de historias son las que a mí me apasionan en el cine. Entonces, qué bueno que tú veas y hagas historias que puedas lograr bueno, y este final no me lo esperaba, ¿no? Los dejo, muchas gracias, Sergito, voy a ahorita ir a jugar con mis hijas unos jueguitos. Bueno, muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias a Sergio, todos. tremendo.